Sean bienvenidos, hermanos, a una lección más de la materia que tenemos en estudio, Doctrinas Básicas de la Iglesia. En esta oportunidad, como ya es del conocimiento de cada uno de ustedes, estaremos entrando a la lección o estamos llegando a la lección número 8, a la octava lección de Doctrinas Básicas de la Iglesia. Así es que, hermanos, siempre para mí es una alegría, siempre es un contentamiento poder estar con ustedes nuevamente en una nueva lección, esperando que lo que nosotros estudiamos en cada una de las lecciones, en cada uno de nuestros videos, sea de mucha bendición, de mucha edificación, de mucho crecimiento espiritual para cada uno de ustedes, hermanos. Así que sean bienvenidos entonces a la lección número 8 de Doctrinas Básicas de la Iglesia. Tengo aquí la pantalla, quiero compartir pantalla con ustedes de la materia que vamos, de la clase que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Aquí tenemos la lección 8, Doctrinas Básicas de la Iglesia. Esa es nuestra materia. Y estaremos entonces hablando siempre, hermanos, de la adoración de la iglesia. Y dentro de la adoración de la iglesia encontramos que la iglesia participa de la cena del Señor. Introduciéndonos un poquito acerca de este tema, que la iglesia participa de la cena del Señor, encontramos aquí algunos términos, algunos conceptos. Encontramos el concepto como la cena del Señor en 1 Corintios 11:20. Encontramos otro concepto como el partimiento del pan, Hechos 2:42. Encontramos también referente a la cena del Señor la palabra comunión o el concepto de comunión, 1 Corintios 10:16. Y encontramos otro concepto como la mesa del Señor, 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Son expresiones bíblicas que indican un acto de adoración. Podemos llamarle entonces al acto de adoración la cena del Señor, como el partimiento del pan, como comunión, la mesa del Señor y como la cena del Señor, perdón. Entonces tenemos la cena del Señor, el partimiento del pan, la palabra comunión y la mesa del Señor. Tenemos cuatro conceptos que se refieren a lo mismo. Estas son expresiones, conceptos, definiciones bíblicas para referirse a la cena del Señor. Pero encontramos algunos términos como la palabra Eucaristía, como la palabra sacramento, como la palabra ordenanza de la iglesia, que no son términos bíblicos. Estos son invenciones o conceptos inventados por el hombre para identificar, para poderse referir ellos a la cena del Señor. Pero estos conceptos no los encontramos en la Biblia. En la Biblia no encontramos estos conceptos como la palabra Eucaristía, como la palabra sacramento, ni la palabra ordenanza de la iglesia. Jesús, hermanos, instituyó la cena del Señor. Jesús estableció la cena del Señor. ¿A dónde? En el aposento alto de una casa en Jerusalén, la noche antes de su crucifixión. En la Biblia se presentan cuatro relatos de este suceso, de este acontecimiento. Mateo 26, versículo 26 al 29, Marcos capítulo 14, versículo 22 al versículo 25, Lucas capítulo 22, versículo 17 al 20 y Primera de Corintios 11, 23 al 26. Como ustedes ya tienen conocimiento acerca de esto o un poquito de conocimiento acerca de la cena del Señor, si ustedes se fijan, los textos bíblicos que más utilizamos cuando hacemos referencia o cuando nosotros pasamos para presidir la cena del Señor es Mateo 26, versículo 26 al 29, y utilizamos también
Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Sus palabras fueron anticipatorias. El memorial fue establecido antes de que tuviera efecto el suceso que había de conmemorar. Era realmente algo que Jesús está enseñando, pero que iba a suceder posteriormente. Era entonces el memorial, fue un memorial que fue establecido, pero antes de que tuviera efecto el suceso, el acontecimiento que había de conmemorarse a través de los elementos de la cena del Señor. Jesús instituyó la cena del Señor inmediatamente o estableció la cena del Señor inmediatamente después que él y sus discípulos comieran la Pascua. La Pascua, la cena de la Pascua que comían los judíos en el Antiguo Testamento. A causa de esta relación cercana, la Pascua es un trasfondo importante para entender la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la cena del Señor tiene que ver con otra cena, ¿verdad? Con la cena de la Pascua. La cena de la Pascua queda atrás y se establece otra cena. Por lo tanto, la Pascua es un trasfondo muy importante para entender la cena del Señor. Están las dos relacionadas, una cena con la otra cena. Bien, Dios instituyó la Pascua para que el pueblo de Israel celebrara su liberación de la esclavitud. Deuteronomio 16, versículo 1 al 8. La cena del Señor es el memorial del cristiano para recordar lo que costó a Dios librarlo de la esclavitud del pecado. Dios instituyó, voy a volver a recordar, Dios instituyó la Pascua para que el pueblo de Israel celebrara su liberación. Ojo, celebrara su liberación de la esclavitud. Tiene que ver con una celebración de la esclavitud, de la liberación de la esclavitud. Deuteronomio 16, 1 al 8. La cena del Señor es el memorial del cristiano para recordar lo que costó a Dios librarlo, pero de la esclavitud, pero de la esclavitud del pecado. Porque el que comete pecado, esclavo es del pecado. Las comidas del pacto en el Antiguo Testamento nos provee otro trasfondo para la cena del Señor. Génesis capítulo 18, por ejemplo. La renovación o la recordación o el recuerdo, el volver a recordar, el volver a mencionar la promesa de un hijo para Abraham. Génesis capítulo 31. En Génesis capítulo 12 había hablado Dios a Abraham acerca de que iba a ser de él una nación grande, de su descendencia iba a ser una nación grande. Ahora le vuelve a recordar en Génesis capítulo 31 la promesa, perdón, en Génesis capítulo 18, la renovación de la promesa de que Sara iba a tener un hijo. En Génesis capítulo 31 encontramos otra cena, una señal de que habría paz entre Jacob y su suegro Labán. También se celebró con una cena. En Isaías capítulo 25, versículos 6 al 10, la descripción de la salvación venidera también se celebró con una cena. Después que Jesús dio a sus discípulos el fruto de la vid, Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mateo 26, 28. También se celebró con una cena, el pacto que Dios estaba estableciendo con toda la humanidad o para todo el mundo. Se celebró con una cena, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, haciendo referencia a la copa, al jugo de la vid. Posteriormente, la cena del Señor es una renovación del pacto suscrito en el bautismo que el cristiano tiene con Dios. Por lo tanto, la cena del Señor es un servicio memorial. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Es una adoración donde se hace memoria, donde se hace un recuerdo
donde se trae a la mente el recuerdo. Es un acto de memorial. Hacer esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Jesús no nos dejó sudarios. Jesús no nos dejó reliquias personales o estatuas de sí mismo. Únicamente un acto sencillo, la cena del Señor. La cena del Señor es el más grande monumento en el mundo que puede conmemorar el suceso más grande del mundo. Al conmemorar los cristianos el sacrificio de Jesús en la cruz, están conscientes de su pasada necesidad, que eran pecadores sin esperanza, y de su responsabilidad presente, el vivir una vida de santidad y de devoción a Dios. Interesante aquí, porque entonces la cena del Señor es el más grande monumento en el mundo que puede conmemorar el suceso más grande en el mundo. ¿Cuál es el suceso? El suceso del el sacrificio, la muerte de Jesús en la cruz. Por lo tanto, la cena del Señor debe de hacerse de manera digna. Para participar de una manera digna, cada participante debe examinar su vida a la luz de los términos del Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 y 28. Aunque el examen de sí mismo del cristiano no está restringido a la asamblea de adoración, 1 Corintios 13:5, cada uno debe examinarse muy detenidamente antes de participar del pan y del fruto de la vid. El propósito de este examen individual es identificar y arrepentirse de cualquier pecado en su vida. Debe de identificar su pecado y arrepentirse de cualquier pecado en su vida. Salmo 139, versículos 23 y 24. Proverbios 28 y el versículo 13. Dice, el que encubre su pecado, no exponiéndolos a través del examen propio, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios aceptará su adoración cuando se toma la cena del Señor de manera digna. El cristiano sale con fuerzas espirituales renovadas que ha ganado por él, que ha ganado por su sacrificio, perdón, por su reflexión del por qué Jesús tuvo que morir. Y número dos, por su renovada determinación a vivir de acuerdo a los términos del nuevo pacto. Por dos cosas. Número uno, su reflexión del por qué Jesús murió, esa conciencia, ese conocimiento del por qué Jesús murió. Y número dos, esa determinada o esa renovada determinación a vivir de acuerdo a la palabra de Dios o a los términos, o a los principios o a los mandamientos del Nuevo Testamento. Entonces, cuando se toma la cena del Señor de manera digna, el cristiano sale así, entonces con fuerzas espirituales. Los elementos de la cena del Señor. Hablemos un poquito de los elementos de la cena del Señor. La cena del Señor se compone de dos elementos, el pan y el vino, el pan y la copa. El pan se usaba en la cena de la Pascua. Era pan sin levadura. Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 20. Mateo 26, 17 al 20. La levadura que causa que la masa se fermente debía de sacarse de la casa por un periodo de 7 días. Éxodo 12, del versículo 15 y 19. Jesús instituyó la cena inmediatamente después que él y sus discípulos participaron de la Pascua. Sugerir que Jesús tenía pan con levadura en el salón alto, en el aposento alto, es acusarle o acusarlo de violar Éxodo capítulo 12, versículo 15 y versículo 19, donde no se tenía que usar el pan con levadura, sino pan sin levadura, según el mandamiento
que Dios le dio al pueblo judío. Y quiero que vayamos entonces a Éxodo, capítulo 12, si usted me permite, Éxodo, capítulo 12, versículo 15 y 19. Vamos a ver cuáles fueron los mandamientos para celebrar la cena de la Pascua. Dice así, capítulo 12, versículo 15 y el versículo 19. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Por lo tanto, no se puede pensar que Jesús tenía pan con levadura en el salón o también que Jesús tenía vino fermentado. Jesús usó la palabra levadura en el sentido figurativo para señalar la corrupción. Mateo 16, versículo 6, Lucas 12, versículo 1, y comparado con 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, y Gálatas capítulo 5, versículo 9. El pan sin levadura es simbólico o es algo simbólico del cuerpo de Cristo. Lucas 22:19. Por tanto, el pan debe ser sin levadura, así como Cristo es sin corrupción ni pecado. Hebreos 4:15, capítulo 7 y versículo 26, también de Hebreos. No había nada con levadura en la Pascua, porque esto era un recordatorio perpetuo al pueblo hebreo. Éxodo 12, 25 al 27. De la prisa con que salieron de la esclavitud de los egipcios, Deuteronomio 10, 16, 3. De la misma manera, la ausencia de levadura en el pan de la cena del Señor recuerda al cristiano la prisa con que salió de la esclavitud del pecado. La copa contenía el fruto de la vid. La palabra vino, que puede significar jugo de uvas sin fermentar. Isaías 65, 8, Juan capítulo 2, 1 al 11. O jugo de uvas fermentado, Proverbios 21. Dependiendo únicamente del contexto, en ningún momento se usa en la Biblia para referirse a la cena del Señor. Solo se usan los términos fruto de la vid y copa. El fruto de la vid es simbolismo de la sangre derramada por Cristo. Marcos 14, 23 al 25 y Mateo 26, 27 al 29. Porque es puro y sano. Es un símbolo que se ajusta a la sangre sanadora de Jesucristo, un vino sin fermentar y un pan sin levadura. Quiero aquí, quiero aquí hacer referencia porque lo que debe de usarse, los elementos que debe de usarse para la cena del Señor es el pan, es el pan, pan sin levadura, no pan con levadura. Y es el jugo de uva, el fruto de la vid, el fruto, es decir, el jugo de uvas, pero sin fermentar. Esto, hermanos, hay que tenerlo muy claro, hay que tenerlo muy en la mente. ¿Por qué? Porque el no usar los elementos como Dios nos enseña en su palabra, estamos entonces desobedeciendo. Entonces estamos pecando, estamos desobedeciendo a Dios en cuanto a los elementos que debemos de tener o que deben formar parte de la cena del Señor. Hay en algunas congregaciones donde no se le da importancia a los elementos de la cena del Señor y se usa cualquier elemento. Hay congregaciones donde no se usa el pan, no se usa la harina, no se usa el pan sin levadura, sino que se utiliza otro tipo de material que no es pan, sino que es galleta, sino que es cualquier elemento, pero no es pan sin levadura. Pero la ordenanza, el elemento, el mandamiento
que debemos de utilizar nosotros, el elemento que debemos de utilizar es, es el pan, es harina de trigo, es pan, pero sin leudar, sin levadura. Y luego el otro, ¿cómo se llama? Error que cometemos o que yo he mirado en algunas congregaciones también, que no le dan también la importancia al al jugo de la vid, porque tiene que ser el fruto de la uva, el fruto de la vid, el jugo de uvas, sin fermentar. Pero hay lugares, hay congregaciones, hay iglesias de Cristo, hermanos, con todo respeto, que no utilizan jugo de uvas, sino que utilizan gaseosa o cualquier otro elemento. Esto no es realmente obedecer los mandamientos del Señor. Y esto no es celebrar la cena del Señor como el Señor quiere, como Dios ha ordenado que nosotros lo hagamos. Aunque lo hagamos en el día que Dios ha establecido, pero si no lo hacemos, si no utilizamos los elementos que Dios realmente nos manda que utilicemos, que formen parte de la cena del Señor, estamos siempre desobedeciendo a Dios. Y yo no creo que a nosotros nos guste desobedecer a Dios en cuanto a los elementos que deben de formar parte en la mesa del Señor. El pan y el vino no se convierten en algo literal. Muchos religiosos creen que el pan y el fruto de la vid se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Mateo 26, 26 al 28 dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Cuando Jesús tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, estaba viviendo en su cuerpo terrenal. Si el pan hubiera sido su cuerpo literal, como algunos lo convierten, entonces él hubiera tenido dos cuerpos literales al mismo tiempo. Si Cristo hubiera desaparecido súbitamente mientras decía las palabras, esto es mi cuerpo, y los apóstoles solo hubieran visto el pan, ellos hubieran comprendido que su cuerpo había sido milagrosamente transformado en pan. Sin embargo, su cuerpo aún estaba allí y su sangre todavía corría por sus venas, probando que Jesús no estaba, probando que Jesús no estaba probando una transubstanciación milagrosa o una transliteración milagrosa. Juan capítulo 6, versículo 53 dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El contexto demuestra que Jesús no estaba hablando sobre la cena del Señor. El versículo 60 sugiere que los discípulos tomaron esta declaración literalmente, pero en el verso 63 Jesús corrigió el concepto erróneo de ellos, demostrando que su declaración sobre el comer su carne y beber su sangre, versículos 53 al 59, era figurativa. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son vida. Y dice, y las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu y son vida. Comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo al aceptar su palabra y llevarlas a nuestro diario vivir, obedeciéndolo. Además, la cena del Señor es un memorial. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Los servicios memoriales no se hacen para que los que están presentes, no se hacen para los que están presentes físicamente. Si el Señor está físicamente presente en el pan, la cena del Señor no podría ser un servicio memorial. ¿Por qué? Bueno, ¿para qué recordar a algo o a alguien que está presente? ¿Verdad? ¿Cómo recordar a alguien que está presente? Si el pan lo convertimos en algo literal, lo convertimos en el cuerpo de Cristo, ¿para qué recordar el cuerpo de Cristo si lo tenemos en el pan? ¿Y para qué recordar la sangre de Cristo si lo tenemos literalmente, si lo convertimos literalmente en la sangre de Cristo? ¿Para qué hacerlo? No tiene sentido.
Por lo tanto, el pan y el vino no lo podemos convertir en algo literal, sino que es un servicio memorial. Es para recordar a Cristo Jesús, que ya no está o que no está con nosotros, literalmente o físicamente, perdón. La cena del Señor se iba a hacer en el reino o la iglesia, donde debe de celebrarse la cena del Señor, donde debía de celebrarse la cena del Señor. La cena del Señor debía de celebrarse en el reino o en la iglesia. Inmediatamente que Jesús instituyó la cena del Señor, dijo que no la comería otra vez hasta que estuviera en el reino. Mateo 26, versículo 29. Mateo 26 y versículo 29, si me permite. Dice así, 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En Lucas 22:30 Jesús dijo, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. El reino fue establecido 52 días después, en el día de Pentecostés. La frase reino de Dios es terminología del Antiguo Testamento, expresando un concepto del Nuevo Testamento, es decir, la iglesia. El reino y la iglesia son una misma cosa, es una misma institución. Mateo 16, 18, 19. Jesús dijo que la mesa del Señor iba a estar en el reino. Lucas 22, 29 al 30. La mesa del Señor estuvo en la iglesia en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, estuvo en la iglesia de Troas y estuvo en la iglesia de Corintios, Hechos 2:42, Hechos 27 y 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 11. Por tanto, hermanos, las iglesias de Cristo en Jerusalén, en Troas y en Corintio estaban en el reino. Están autorizados a tomar la cena del Señor solamente aquellos que son ciudadanos en el reino, que pertenecen al reino, o sea, miembros de la iglesia del Señor. Algunos dicen que el reino aún no está en existencia, pero los que no estén en el reino no están autorizados a comer de la cena del Señor. Es por eso que debemos de tener claro que los amigos, los que no todavía no han obedecido el evangelio, los que todavía no están en el reino, ellos no están llamados, no están autorizados a comer de la mesa del Señor, solamente los que estamos en el reino. Porque para los que estamos en el reino, para nosotros tiene sentido, para nosotros tiene lógica participar de la cena del Señor como un acto memorial que nosotros hemos aceptado y hemos creído en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y nosotros hemos sido bendecidos por medio de ese gran sacrificio. ¿Quiénes deben de participar entonces de la mesa del Señor? Tienen derecho a comer todos los cristianos, los que están en el reino. La Biblia no usa la frase comunión abierta o comunión cerrada. 1 Corintios 11:28 dice, pruébese cada uno a sí mismo. Nótese que no hemos de examinarnos unos a los otros y coma así del pan y beba de la copa. Nótese, cada cristiano debe de participar de ambos. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Pero pruébese primero a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Si debe o no debe hacerlo. Si puede o no puede hacerlo. Si lo hace, debe de hacerlo de manera digna. Es decir, debe de hacerlo como merece hacerlo, haciendo verdaderamente un recordatorio del sacrificio de Cristo que tiene realmente validez en la vida del cristiano. ¿Con qué frecuencia se debe de celebrar la cena del Señor?
La frecuencia no es revelada a los apóstoles hasta que el reino fue establecido, 52 días después, en el día de Pentecostés. Desde entonces los cristianos toman la cena del Señor todas las semanas, cada primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: y en el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos para partir el pan, el primer día de la semana está 52 veces en un año. Cuando los cristianos se reúnen, cada primer día de la semana, están reuniéndose en el primer día de la semana, según el ejemplo en Hechos capítulo 20 y el versículo 13. Cada primer día de la semana se define por el uso de un artículo determinado, el primer día de la semana, no un primer día de la semana. De la misma manera que los judíos sabían que el mandamiento de observar el sábado, Éxodo 28, significaba cada sábado. Así también los cristianos saben que el ejemplo en Hechos 27 quiere decir cada primer día de la semana. Como resultado de esta observancia semanal, se dice que la iglesia en Jerusalén perseveraban en el partimiento del pan cada primer día de la semana. Y la iglesia en Corintio observaba a menudo la cena del Señor cada primer día de la semana. La cena del Señor está restringida al día del Señor y el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Hechos 27. No solo deben los cristianos celebrar la cena del Señor cada primer día de la semana, sino que están autorizados a tomar de ella solo en el primer día de la semana. Esto es cierto que Jesús instituyó la cena del Señor un día jueves, pero dijo que no tomaría otra vez del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, versículo 29. El único día en que se celebraba la cena del Señor en el reino era en el primer día de la semana. Hechos capítulo 20 y el versículo 7. Ni siquiera el apóstol Pablo tenía autoridad de celebrarla en otro día que no fuera el primer día de la semana. Hechos capítulo 20. Pablo estaba en un viaje urgente, pero demoró su partida para comulgar con la iglesia en Troas en la celebración de la Cena del Señor. Versículo 7. A pesar de que esto indudablemente era una inconveniencia para él, no estaba en libertad de celebrar la cena del Señor en ninguno de los otros 6 días que precedían al día del Señor. La cena del Señor es un memorial de la muerte del Señor y ha de celebrarse únicamente en el día del Señor. Apocalipsis 1:10, el día que Jesús se levantó de los muertos. Dios desea que los que están en el reino se ajusten al patrón bíblico Hebreos 8:5 en lo concerniente a la cena del Señor, hasta la venida del Señor, que celebremos hasta la venida del Señor. 1 Corintios 11:26. Dice así, quiero leerlo. 1 Corintios 11:26. Vamos a ver. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos llamados a celebrar la cena del Señor, ese es el patrón bíblico, hasta la venida del Señor. En aquella hora no habrá necesidad de un recordatorio de Cristo, porque estaremos en su presencia. Apocalipsis 22, versículo 3 al 5, y le veremos tal como Él es. Así pues, hermanos, hemos compartido con ustedes un estudio más, ¿verdad? Una lección más de lo que tiene que ver con esta materia muy bonita de doctrinas básicas de la iglesia en este tema general acerca de la adoración de la iglesia, pero en este nuevo tema, en este nuevo tópico, la iglesia eh, celebra
la cena del Señor o participa de la cena del Señor. Así que, hermanos, espero que ustedes puedan eh, comprender y entender este tema muy bonito acerca de la cena del Señor y que usted pueda también crecer en el conocimiento respecto de este tema y estar seguros y convencidos de hacerlo, no siguiendo como nosotros realmente creemos o pensamos o opinamos, sino siguiendo ese patrón bíblico, el Nuevo Testamento o las enseñanzas de Jesucristo. Luego aparecen pues las preguntas, una serie de preguntitas que vienen agregadas pues siempre en la parte final de la octava lección para que usted pueda leerlas y usted pueda estudiarlas y luego contestarlas. De mi parte es todo, deseando siempre las mejores bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes en este nuevo tema, en esta nueva lección de doctrina básica de la iglesia, hablando acerca de la iglesia, participa de la cena del Señor. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos, en esta nueva lección y nos vamos a mirar en la lección número 9, si la voluntad de Dios así lo permite, para seguir avanzando en el desarrollo de nuestra materia. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus familias, Dios bendiga sus congregaciones donde ustedes son miembros. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones para todos.